La Ciudad de México ha alcanzado ya el número de hospitalizaciones que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que había para regresar a semáforo rojo. Sin embargo, no ha sido así. ¿Cómo ve la pandemia en la capital? Pues, como en otros estados, pero centrándonos en la capital, en la Ciudad de México, ha estado a la alza. Y efectivamente, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, no ha anunciado el semáforo rojo, a pesar de que ella había declarado que cuando las camas estuvieran ocupadas, dio el número incluso, que si se ocupaban arriba de 1,127 camas, prenderían el semáforo rojo. Sin embargo, sabemos que en estos días ya alcanzó el número de 5,174 camas ocupadas y no se ha puesto el semáforo rojo, ¿no? Y creo que es una situación que se debe más bien a motivos políticos que dañarían más la salud de los habitantes de esta ciudad, porque el número de contagios ha venido a la alza. ¿Cómo considera que está tratando la contingencia la jefa de gobierno? Yo creo que es muy parecido a lo que está haciendo el presidente de la República, López Obrador. En primer lugar, quiero señalar que a nivel federal y el gobierno de López Obrador ha estado ocultando las cifras. Mucho se ha hablado sobre ello. Hay varios doctores en matemáticas, científicos, que han demostrado y han dado cifras e incluso se calcula que el número de muertes, por ejemplo, son 3 veces más que los que se reportan oficialmente por parte del gobierno, e incluso pues también el número de contagios, por supuesto. Pero este ocultamiento de cifras pues no nos está dando ningún resultado, y yo creo que al contrario, porque hace que la gente se confíe un poco, no se están tomando las medidas, y Claudia Sheinbaum ha estado llevando pues la misma política que el presidente de la República, de ocultar las cifras, de no decir verdaderamente las cantidades reales, y y además las medidas que se han tomado son muy insuficientes. No se ha querido, pues de una manera un poco más, con un programa más enérgico y más amplio, tomar las medidas de distanciamiento. Se volvió desde hace meses, como todos sabemos, a la nueva normalidad, entre comillas, y pues esto sabemos que en lugar de bajar el número de contagios y de encapsular las zonas a donde están los contagios más fuertes por coronavirus, se han disparado, y es lo mismo que está haciendo Claudia Sheinbaum sin tomar las medidas necesarias. La Ciudad de México no es una excepción, va a la alza. Y también quiero agregar que pues todos sabemos que la Ciudad de México, de todas las entidades de la República, pues es la que tiene primer lugar en contagios y en muertes. ¿Qué tan grave puede llegar a ser si la morenista Claudia Sheinbaum no toma las medidas necesarias? Yo creo que sí se puede disparar. Hace 3-4 días escuchamos las declaraciones del director de la Organización Mundial de la Salud, que le pedía a México tomar en serio la pandemia. Pedía que aquí pues no se viera con la actitud que se ha venido tratando, pues porque por lo alarmante y lo preocupante que son las últimas cifras que han estado aumentando a nivel del país. Pero digo que al ser la Ciudad de México la entidad número 1 en contagios, lo que pase a nivel de nuestra república pues está más o menos en la misma proporción de lo que está pasando en la Ciudad de México.
decía, vuelvo a la declaración del director de la Organización Mundial de la Salud, en donde se manifiesta que es muy preocupante y pidió que se tomara en serio la pandemia. Esto obviamente pues está dirigido a nuestro presidente de la República, a López Obrador, porque también decía el director de la Organización Mundial de la Salud, pidió a todos los líderes que sean ejemplos para el uso de cubrebocas, y sabemos que aquí pues no se está haciendo por parte del presidente. No puedo decir en este sentido lo mismo de la jefa de gobierno, porque a veces ella ha aparecido con cubrebocas, pero creo que en el resto de las medidas sí son una calca fiel a lo que se está haciendo a nivel del país. ¿Qué le falta hacer a la morenista para que los casos de COVID en la entidad disminuyan y dejen de poner en riesgo a la ciudadanía? En primer lugar, el semáforo rojo. Yo considero que el semáforo rojo, ya estamos en semáforo rojo, e insisto que por razones políticas seguramente no se ha pasado a semáforo rojo, y esto hace que la población en general se relaje las medidas de protección. Por otro lado, sí han sido también muy laxas las medidas de cerrar algunos lugares. Recuerdo cuando empezó la pandemia que todavía la jefa de gobierno autorizó algunos eventos en la ciudad deportiva, en donde concentraron a mucha gente cuando ya en otros países estaban en confinamiento. Aquí no estábamos en confinamiento, incluso se hicieron esos eventos musicales en la ciudad deportiva, y algunos de los que estuvieron ahí pues fueron de los primeros contagiados, ¿no? Yo creo que las medidas deben de reforzarse, para empezar, poner el semáforo rojo. Se debe nuevamente de llamar a la ciudadanía al confinamiento y apoyar a la gente con la canasta básica, porque ese es el problema. Como la gente no tiene para comer, forzosamente, no porque lo haga, algunas acciones han de ser irresponsables por alguna gente que no se queda en su casa, pero la mayor parte yo aseguro que es porque la gente tiene necesidad de salir, porque ya no, como en el otro confinamiento, ya no tenía que comer. Entonces, para que la gente sí se pueda quedar en su casa, las medidas tienen que estar secundadas porque a la gente sí se le ayude con la canasta básica, pueda quedarse en su casa y que tenga para comer. De otra manera, pues la gente tiene que salir a buscar de comer, ¿no? Como muchas veces hemos oído expresarse a gente que tiene muy pocos ingresos, que dice, o me muero de hambre o me muero por el coronavirus, porque no hay ese apoyo por parte de las autoridades de manera verdaderamente seria para darle a todos, sin distinción de partidos, porque luego eso también lo que ha pasado, que a veces se selecciona a la gente de Morena para darles despensas, para darles apoyo, y no se toma en cuenta a toda la gente, y eso también es un grave error. ¿Cree que si el gobierno federal, así como la jefa de gobierno, hubieran hecho caso a la demanda de miles de familias de dotar alimentos con el movimiento de trapos blancos, el panorama hubiera sido diferente? Sí, con toda seguridad. Con toda seguridad. Al gobierno de nuestro país, al gobierno federal y también al de la Ciudad de México, le faltó, hubo una insuficiencia en el haber hecho pruebas suficientes. Se le apostó a la inmunidad de rebaño, y eso sabemos que significaría que se infectaran millones y millones de mexicanos para lograr eso, y también serían muchísimas muertes más de las que estamos viendo, pues por no haber hecho pruebas. Y lo de la alimentación, ese es el otro problema, que al no haberse hecho un plan serio para darle apoyo alimentario a la gente, pues es obvio que la gente tuvo que salir y muchos contagios se derivaron de ello. A inicios de la pandemia, cuando los casos pues habían ido en aumento, surgió el movimiento de trapos blancos, cuando las cifras de defunciones pues era un poco menor.
¿Considera que pueda resurgir este movimiento otra vez, ahora que ya se suman más de 100,000 muertes? El movimiento se dio y nosotros fuimos parte de ello para pedirle alimento, un programa amplio de alimentos al gobierno federal y a los gobiernos, el estatal y los locales. Y si la gente se tuviera que confinar nuevamente le va a hacer falta la alimentación y seguramente pues también con trapos blancos o de otras maneras va a tener que salir a manifestarse porque la gente no puede vivir sin alimento. Y como no ha tenido el gobierno una iniciativa en ese sentido, la gente ha tenido que salir a exigirlo, porque no hay un plan preestablecido y que piensen todos los mexicanos. Entonces yo creo que si se agudizara la pandemia, yo creo que sí hay la posibilidad de que la gente lo organice el gobierno, ¿no? Es probable que haya gente que tenga que volverse a confinar y eso implica necesariamente que necesita alimentos y que si no hay un plan tampoco del gobierno para dárselos, la gente va a tener que manifestarse de una u otra manera. Usted como líder social de la Ciudad de México, ¿cómo la están pasando las personas a las que encabeza? Nosotros hemos tenido muchos compañeros contagiados, incluso hemos tenido también muertes, desgraciadamente, de antorchistas, de familiares de antorchistas, o sea, gente más o menos cercana, conocida, familiares, que desgraciadamente han fallecido. O sea, sí lo vemos de cerca el problema, por eso se nos hacen las cifras que maneja, las cifras oficiales, se nos hacen que no concuerdan con la realidad, porque nosotros estamos viendo otra cosa aquí los que estamos cerca de la gente que tiene más necesidad en nuestro país y en esta capital. En las últimas semanas el gobierno capitalino instaló módulos para pruebas rápidas de COVID, pero quienes saben mencionan que estas son pocas para la cantidad de personas, pero a la vez inservibles porque no dan resultados verídicos, dan falsos negativos o positivos. ¿Qué opina de esto? Y si es necesario que el gobierno ponga pruebas reales. Sí, sí conocemos el programa que no tiene mucho tiempo que se instaló en plazas y en kioscos. También hemos escuchado, no tengo las pruebas no puedo decir qué tan verídicas o no son, o que si dan muchos falsos negativos, pero sí lo hemos escuchado. Eso sería también delicado porque entonces la gente que sale negativa pues está con toda la confianza de que es negativa y que no va a contagiar a nadie, que no tiene el problema. Eso es algo que nosotros también lo hemos escuchado de la gente que ha asistido, que son insuficientes también. Es mucha gente la que llega, dan un número de fichas determinado y hay varios compañeros, incluso nuestros, que han ido y se regresan porque no alcanzan la ficha. O sea, ahí se demuestra pues que no han sido suficientes. Y el otro aspecto que conocemos sobre esas pruebas es que el 60% ha resultado contagiada en esas pruebas, pero pues el gobierno de la Ciudad de México, al igual de la misma manera que lo ha hecho el gobierno federal de maquillar las cifras, también en estos casos, esta nota salió en Milenio el 27 de noviembre, que mencionó que las cifras de los resultados de estas pruebas rápidas están maquilladas y que el gobierno está manejando que el 20% o menos del 20% es la gente que ha salido infectada, cuando según la nota se dice que el 60% ha salido positiva en esas pruebas y que no se están tampoco en este caso manejando las cifras reales. Coincide con lo que dicen los estudiosos de que las muertes deben de ser 3 veces más. Aquí también los positivos, si estamos hablando del 20% y en realidad son 60%, también son 3 veces más
de lo que se manifiesta y lo que se reporta oficialmente. Sí es una preocupación para los que estamos, para la gente de nuestros compañeros, la gente en general, de a pie, como se dice, porque sí estamos viendo nosotros en la realidad el alza de los contagios, que nosotros hacemos la recomendación de que nos cuidemos, porque el gobierno no está haciendo lo necesario para evitar el crecimiento de la pandemia, pero que lo que esté en nuestras manos lo hagamos. Hay que guardar el distanciamiento, usar el cubrebocas, lavado de manos como se recomienda en los casos a donde hay agua, porque también hay zonas a donde luego se batalla mucho por el agua y no tienen cómo lavarse las manos, pero hasta donde se pueda estarse desinfectando las manos, cuidarse, para que pues ojalá y no nos pegue más esta pandemia. Lo decimos porque finalmente pues quienes no son cifras, no son números, son gente que ha dejado familias con mucho dolor, los que han muerto por esta pandemia, y pues que nosotros, por supuesto que quisiéramos que ese dolor se evitara. Hay que cuidarnos porque el gobierno no está haciendo lo necesario, hagamos nosotros lo que esté en nuestras manos para poder evitarlo, y que pues esperemos que, bueno, no podemos, desearíamos que esta pandemia fuera ya en picada, pero pues vemos que no es así, que los contagios se están incrementando y que dado que no se toman las medidas pertinentes por el gobierno, lo hagamos nosotros y que salgamos de esta pandemia lo más pronto posible. Agrego que también se ha hablado de las vacunas. En las notas de ayer, de hoy, se dice que van a llegar 125,000, pero es una cantidad irrisoria para toda la cantidad de vacunas que se requieren, ¿no? 250, pero creo que tienen que aplicar 2 vacunas, incluso con contradicciones, porque la vacuna que llega decían que necesitaban, se necesitaba refrigerar a temperaturas muy bajas y que en México no íbamos a poder hacerlo, pero ahora dicen que vienen, aparte de que es una cantidad muy baja, que no va a servir verdaderamente para resolver el problema. Quizás le llegue a los diputados, al presidente, a la gente más cercana del presidente, pero pues nosotros, el problema es muy grave en nuestro país como para decir que, pues, para echar las campanas al vuelo y decir que ya se va a resolver el problema. Yo creo que va a tardar todavía meses. Pues otros países hablan, y la misma Organización Mundial de la Salud, que pues en realidad vamos a estar viendo ya una masificación de la vacuna en el segundo semestre de este año, y todavía va a tardar varios meses para que llegue hasta pues al último mexicano, ¿no? En el caso de nuestro país.